Buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos aquí en la zona arqueológica de Chalcatzingo. Estamos en nuestro primer programa, que esto se va a llamar Entre Mundos. Va a ser una serie de programas, podcast más que nada, donde vamos a entrevistar a gente pues muy importante, muy especial para mí y para todos y que tienen historias muy interesantes. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy estamos con la arqueóloga Carolina, ¿cuál es su nombre completo? Carolina Mesa Rodríguez, arqueóloga, directora de la zona arqueológica Chalcatzingo, para servirles. Así es, como ya lo escucharon, pues es como la principal encargada actualmente de la zona arqueológica de Chalcatzingo. Y pues vamos a hacer una serie de preguntas, entrevistas, plática más que nada, donde vamos a platicar sobre muchos temas muy interesantes. Más que nada lo que me interesa y nos interesa a la mayoría es saber sobre la piedra, la famosísima piedra del inframundo, que no tiene mucho tiempo que llegó y que tiene una gran historia que el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con ella tantito. Pero pues hoy vamos a desglosar bien toda la historia y todo lo que se tiene que saber, ya que es muy interesante. Pues para empezar me gustaría saber usted cómo se acercó a la arqueología. O sea, me imagino que de niña pues le llamó la atención alguna película o algo así, tenía familiares. Pues mira, más que película, bueno, yo nací en el Estado de México, mi papá era obrero, mi mamá ama de casa, y nos llevaban de paseo de vez en cuando. Y mi primer acercamiento con la arqueología fue en Teotihuacán. Yo tenía alrededor de 7 años. Y pues es muy impresionante, o sea, un niño chiquito que ve Teotihuacán, ves la pirámide del Sol y dices, wow, ¿qué es eso? Primero, ¿qué es eso? O sea, lo quiero subir, porque no es una montaña, ¿no? O sea, entonces ver ese lugar y esa ciudad, pues impresiona. Después, al poco tiempo, en la primaria, ya como a los 9 años, me toca mi primera excursión y nos llevan los profesores a Malinalco, nos llevan a Teotenango, no, Teotenango, sí es Teotenango, o Tenango, creo. Tenango, en el Estado de México, donde hay un juego de pelota impresionante, y es un sitio arqueológico que está abierto al público, y nos llevan a Malinalco, que hay que subir una montaña para llegar a ver los grabados en piedra que hay allá, y que hay como un templo monolítico, y hay un jaguar, hay unos felinos ahí grabados. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Había un manantial, o sea, de entrada la primera vez que conocí fueron cerros, fue un manantial, fue agua y fueron felinos. Ahí fue la primera vez que se enamoró de... ¿Qué es eso? O sea, es que te impresiona, es un niño y dices, ¿y eso cómo por dónde, qué se hace? Está raro ¿Cómo porque se llega? no se ve normal. Es historia, cómo lo construyó el hombre. Y mi mamá nos llevaba mucho al Museo de Antropología. Los domingos que eran salir a Chapultepec, como el museo era gratuito, entrábamos al museo y a mí siempre me llamó mucho la atención ver toda esa parte de cómo la humanidad o el ser humano es capaz de construir todo eso. O sea, eso me empezó a empieza a hacerte preguntas en tu cabeza. Sí, desde niño uno es curioso y pues más que nada ve cosas impresionantes. No se acaban las preguntas ni las dudas. No, además mis papás son de provincia, son de Michoacán, entonces yo era coleccionista de piedras. Iba al río y agarraba una piedra y otra piedra. Y mi mochila venía por gusto, venía a la ciudad repleta de piedras. Entonces pues, te empiezas a encaminar en ese mundo poco a poco, ¿verdad? Sí, yo también desde niño, pues actualmente todavía veo una piedra bonita así, no tiene pues una forma, un color así y la guardo. Mi sobrina también ya tiene ese gusto de que luego vamos al río a buscar piedras así bonitas, nada más por guardarlas, por coleccionarlas. Se vuelve uno coleccionista. El ser humano es coleccionista por naturaleza. Entonces somos así. Tú ves algo que te gusta y empiezas a coleccionar plantas, a coleccionar monedas, a coleccionar ramas, a coleccionar lo que te pongan enfrente que te llame la atención. Entonces es muy común entre nosotros. Desde niña entonces ya le agarró el gusto a la arqueología, por así decirlo, sin saberlo. Chiquita, sin saberlo, y me gustaba que me llevaran mucho al museo, ver que el primer homínido, que Lucy se llamaba. Lucy. Empiezas a ver estas salas, o sea, son muy largas, el Museo de Antropología es muy grande, es inmenso y tiene todo, ¿no? Entonces empiezas a ver y pues a mí me llamaba la atención. En la preparatoria ya me toca como clase, yo iba en colegio de bachilleres, y una de mis clases era antropología general. Entonces es la primera vez que tengo acercamiento ya académico. Entonces me dan clases de antropología y ahí me dicen las ramas de la antropología, y entre ellas está la arqueología, la historia, la lingüística, la etnografía, la etnología. Entonces empiezas a tener como ya ese abanico de alternativas, o sea, de materias, y dices, bueno, ¿y eso cómo se estudia? ¿O dónde se estudia? ¿Quién lo estudia? Y salían ya las películas en ese tiempo. A mí todavía no me tocaron las de Indiana Jones, no
no son tan viejas, ya me tocaron ya más grande, ya cuando yo estudiaba, entré a estudiar primero la licenciatura en turismo, porque yo decía, bueno, algo que se acerque. Yo hice mi examen para historia en la UNAM, no me quedé. No conocía la ENA, que es la escuela donde yo estudié arqueología. Entonces me voy al Politécnico y estudio la licenciatura en turismo, y ahí conozco la ENA, porque me mandaban a los sitios arqueológicos a recorrer, a ver los sitios turísticos como licenciada en turismo, o sea, como estudiante, y conozco Cuicuilco. La Escuela Nacional de Antropología e Historia está detrás de Cuicuilco. Entonces me dicen, ahí se estudia historia, antropología, arqueología, lingüística. Y yo, ahí está todo. De ahí soy. Dije, de ahí soy. Encontró su lugar. Sí, me salí de la carrera. ¿Y se salió? O sea, dejé la carrera de turismo para ir a lo que de verdad quería. A lo que de verdad quería. Claro. Y estando ahí dije, ¿qué estudiaré? Porque te dan un propedéutico donde te enseñan qué se ve en cada carrera. Son 7 licenciaturas en esa escuela. Y una, pues, es arqueología. Y yo veía a todos, yo decía, es que para mí la arqueología, ya para ese momento yo ya había leído a Linda Manzanilla, ya había leído arqueólogos, o sea, ya me había acercado al mundo de la arqueología en lecturas, y yo decía, es que debe de ser muy difícil, debe de ser complicado, es que es como... Y ya habían salido las películas de Indiana Jones, y yo decía, no, es que para ser arqueólogo debe de ser como más complejo, tienes que tener mucha sapiencia, mucha sabiduría, te imaginas cosas. Y bueno, dije, bueno, pues si puedo hacer el examen y me puedo quedar en arqueología, pues arqueología, ¿no? Pues de lo más bonito que hay en las carreras. Y pues sí, me quedé. En el año 2000 empiezo a estudiar arqueología. Después de muchas peripecias en mi vida, empiezo a estudiar arqueología en el año 2000. ¿Qué edad tenía más o menos? 25 años. ¿A los 25? Hay mucha gente que piensa que ya es tarde, que ya se le fue el tiempo, cosas así. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer lo que quieren. No, cuando tienes pasión y te gusta lo que haces, así te digan en tu casa, en tu familia, tus amistades, quien sea te puede decir que no puedes, tú puedes hacer lo que quieras. Ahora sí que, como dice el dicho, lo que tú te propongas, eso lo puedes lograr. O sea, a mí me dijeron que de eso no iba a vivir, y hasta la fecha de eso vivo. O sea, no te vuelves millonario, no es una carrera que de millones de pesos, no. A veces se piensa eso, que una licenciatura o algo así ya te hace muy rico, pero a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, pero te da satisfacción. O sea, uno de los puntos importantes es la satisfacción personal y profesional. Entonces, si te llena lo que haces, vas a vivir muy a gusto haciendo tu trabajo. Sí, y si te gusta, pues es muy fácil pues que vivas de eso más que nada. O sea, así es. Cuando haces algo que no te gusta, pues no sale. Ay, no, yo creo que debe ser muy triste. Muy triste, tedioso, te frustra. O sea, como persona no creces. Y más, sin embargo, si haces lo que te gusta, tú vas sumando. Ahorita la parte que más me gusta es la divulgación. Entonces me voy a las escuelas con los niños a enseñarles cosas, a darles clases, a mostrarles, a atender los grupos. Que hace mucha falta eso, porque yo me acuerdo que una sola vez de niño en la primaria nos trajeron aquí al cerro y nos trajeron con un arqueólogo. Y nada más fue esa vez, y con esa vez tuve para entender muchísimas cosas que pues no se preguntaba uno, que por qué eligen los cerros, por qué las puntas. No, me acuerdo que nos dijeron que por las guerras que podría haber, desde arriba pues es más fácil atacar hacia abajo, cosas así. O que Tlaloc el rey del agua está viendo hacia el volcán. Son cosas que son, pues, que uno no piensa, pero que tiene un trasfondo, tiene un porqué, tiene muchas cosas, y que pues, si no sabemos, pues alguien tiene que decirnos, a los niños, a los jóvenes, más que nada a la gente de Chalca, que muchas veces no sabemos ni qué tenemos, ni qué cultura, ni qué años, ni el valor que tiene. Y sí hace mucha falta la divulgación, entonces pues... Por su parte, muy bien. Se necesita poner empeño en esa parte. Ahorita acabo de ver una publicación el día de ayer de un periódico, no sé si era El Sol de Cuautla o algo, y Chalcatzingo, un lugar tan maravilloso, pero que le faltan guías. O sea, ya se está visualizando, porque a la llegada del portal al inframundo de la piedra que mencionaste al inicio de la conversación, a su llegada sí ha aumentado por lo menos un 30% la afluencia de personas o de visitantes, de turistas a la zona arqueológica y al pueblo. Entonces sí es importante que gente se forme. O sea, yo estoy en toda la disposición, se lo he dicho al ayuntamiento y a las autoridades, que si generan un programa de guías de turistas para capacitar personas de la comunidad o de donde quieran también, porque hay veces que no todos tienen que ser forzosamente de aquí, pero que pueden capacitarse. Yo encantada de proporcionarles clases y todo lo que necesiten saber para que tengan herramientas y puedan dar visitas aquí, explicar los cerros y explicar todo el entorno cultural que tenemos, porque es muy rico. La verdad es que Chalcatzingo es uno de los lugares
más ricos en cultura que tenemos en el estado de Cultura, Morelos. tradición, comidas, no falta nada aquí, No. paisajes, está muy, muy hermoso, la verdad. Sí, la Y gente. se nota que ya viene más gente, como por ejemplo mi abuelita vende en la entrada los almuerzos. Viene más gente de afuera, se nota. Les pregunto muchas veces de dónde vienen, Cuautla, Ciudad de México, Estado de México, Puebla. de muchos Puebla, exactamente, de varios, hasta países de afuera, como ayer que nos dimos cuenta. Alemana. Alemanas, vienen de muchísimos lados y sí estaría muy bien, la verdad, que pues capacitaran guías, sobre todo, si se puede, de la comunidad, perfecto, o sea, Mejor, los ajá. que les interese pueden venir y acercarse al programa, ojalá que Sí. sí se haga. En mi caso, pues yo también me encantaría estar aquí aprendiendo más de la cultura y de todo lo que tenemos aquí. Ay, en cuanto esté listo, te avisamos, porque tiene que ser así, se tiene que probar, se tiene que preparar la gente. Sí, la verdad, ojalá que sí se haga, que se pongan las pilas ahí el gobierno, ¿no? Esperemos que sí. Y pues le quería preguntar también, antes de Chalcatzingo, ¿dónde ha estado? Trabajé en varios lugares Ujú. en la República. Bueno, Chalcatzingo ha sido los últimos 20 años, porque ya llevo 20 años Ya viviendo lleva aquí. 20. Estoy por cumplir en mayo 20 años. Oh, ajá. 20 años de haber llegado a Chalca. Es mi centro rector, pero de aquí me he movido a muchos lugares desde Ujú. los 20 años que llevo, sobre todo en el estado de Morelos. Pero antes de llegar a Chalcatzingo, trabajé en Campeche, Ujú. trabajé en el área maya en un sitio muy importante. Allá estuvieron los Algo que me mayas. gusta decir cuando me preguntan eso es que he seguido las huellas de un Ujú. arqueólogo famoso que fue Román Piñachán, Ujú. porque todos los sitios que yo he estado trabajando, él estuvo en algún momento Mm, haciendo excavaciones en los años 50, 60, o sea, hace muchos sí. años, porque es un arqueólogo que murió a principios Ujú. del siglo XXI. Ah, ok. Entonces, pues son sitios importantes. Allá me tocó trabajar en el Tigre. Ujú. También salí de prácticas como estudiante a trabajar al extranjero. Excavé en Ujú. Nicaragua. Estuve en una misión en Perú, en Ujú. Nazca. ¿Cómo son las misiones o por qué es misión? En otros países no existe un instituto como el INA en México. Oh, ok. Es algo que la verdad sí me gustaría mencionar. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es muy valioso porque no Sí. existe en otras partes del mundo. O Ah, sea, ok. no hay un instituto que tenga ese nacionalismo que tiene el INA Ujú. para cuidar y preservar y apoyar y ayudar a la conservación del patrimonio cultural de Sí. México. Ujú. Solo existe en México. En el Perú hay un instituto que se llama INC, Instituto Nacional de Ujú. Cultura, que está, desde mi punto de vista, aún en pañales y que ya no creo que prospere más allá Ujú. por la situación global, ¿no? O sea, Sí. ahorita hay un cambio global que pega en todos los países. Entonces, Sí. las misiones son como, Expediciones, salidas. no expediciones, pero sí, o Ujú. sea, de países extranjeros. Por ejemplo, yo Ujú. estaba trabajando para una misión italiana. Ujú. En el Perú hay misiones japonesas, misiones italianas, misiones Oh, wow. polacas, misiones francesas, que Ajá. son los que hacen el trabajo arqueológico Ujú. juntos, acompañados con personal y con la supervisión del Instituto Nacional de Cultura del Perú. Ujú. Pero al final, al fin del día, los que llevan a cabo todo el trabajo son los extranjeros. Sí. Sí contratan gente nacional, porque me Ujú. tocó ver, yo tuve compañeros peruanos, excelentes arqueólogos ahora, ellos son directores de distintos proyectos, porque Ujú. yo estuve en el Perú en el 2004, Sí. pero es impresionante, o sea, ver otras culturas, excavar en otros lugares con otra manera de ver el mundo, que se parece mucho a México. ¿En serio? Sí, Ujú. cabe decirlo que sí, el Perú en muchos de sus sitios es muy parecido a México, Ujú. pero sí es diferente. Sí. Entonces, pues estuve allá hice mis prácticas, estuve 3 meses en el Perú, casi 4 meses. Ujú. En Nicaragua estuve 1 mes. He tenido la fortuna de conocer Egipto. Me ¿Egipto fue? gustaría trabajar, no trabajé allá, Ay, pero Dios sí lo mío. conozco. Sí. Es como la meca del arqueólogo. O Sí, sea, o sea, arqueólogo todo que se cuando viene alguien de ser piensa en arqueólogo, arqueología, Egipto, las pues tienes que pirámides, conocerlo. Giza, Tutankamón, o sea, es Pues como lo la pirámide principal. de Giza tiene la altura del Cerro Delgado, ¿De cuál? del Cerro Chaparrito. Es muy alta, o sea, es una No pirámide. me la había imaginado. Pues no la dimensionas No, pues hasta que la no. ves. O sea, cuando estás abajo de Ajá, ella, tiene la planta, o sea, la base ajá. del mismo tamaño que la pirámide del Sol, Ujú. pero le duplica la altura. Entonces Mm, casi tiene la altura del Cerro Delgado. O sea, cuando tú estás en la placita de las pirámides y ves el cerro, ujú. es igual que si estuvieras allá en las explanadas Viendo al lado ahí de las pirámides, la viendo la pirámide dimensión. más alta, la de Giza. Wow. Es muy impresionante ver las tumbas, o ¿En qué sea, año fue? en el 2008. 2008. 2008 estuve por allá paseándome como 1 mes Para turistear. a turistear. Conocí Egipto, Sí. conocí Grecia, conocí Turquía, o sea, conocí lugares emblemáticos que sí Ya ha estado por el necesitaba mundo, conocer. básicamente. He andado paseando por todas partes. Qué Me belleza. encanta pasear.
Sí. Y luego, ya estando en Chalca, Chalca me ha llevado al mundo también porque me pidieron dar una plática sobre Chalcatzingo en Holanda. Entonces me fui en el 2012 cuando teníamos aquí mucho trabajo y dimos una plática sobre la arqueología de Chalcatzingo en la Universidad de Leiden. Entonces es muy bonito, o sea, es muy bonito llevar tu cultura al mundo. O sea, ya con la formación que tengo de arqueóloga, lograr impregnar ese cariño hacia lo arqueológico de México en otras partes del mundo es muy bonito, porque a lo mejor además la gente se impresiona, o sea, México impresiona en todas partes. Sí, México, me he dado cuenta, o sea, desde internet se ve que mucha gente siempre presta atención a México. México es como que, pues, un centro, por así decirlo, turístico del mundo, básicamente. México está de moda, además. México está de moda. Eso lo pusieron en un eslogan en promoción turística en España en la última feria que hubo, creo que hace un mes o 2 meses. Así fue el eslogan, México está de moda, porque realmente México está de moda. Sí. Y todo el mundo que llega a México, fuera de lo que las noticias, de lo que sí sabemos que sucede en el país, que no estamos exentos del peligro, pero México es muy bonito. O sea, yo te puedo confirmar y afirmar que yo he salido a muchos lugares del mundo solo de paseo o a trabajar y no hay lugar como México. Y no hay cómo hacer el trabajo arqueológico como en México. O sea, yo es un lugar donde me siento, pues es mi país, pero además es mi casa, pero además es un país que es muy noble y muy amable. Sí. O sea, en todos los sentidos. Y tenemos un instituto que cuida y tenemos un gobierno que tiene un montón de fallas, pero al final del día es México. Entonces, la verdad es que es parte. Es muy bonito. Sí. Qué belleza, ya estuvo por todo el mundo, entonces, básicamente. Un poquito. ¿China de casualidad? Me falta China. Tengo que ir a China, a la India y a Japón. Y a Japón. O sea, el Oriente, no conozco nada de Oriente. Y el Oriente es muy interesante. Yo quisiera ir a Japón algún día. Es de mis metas también. Yo China, quiero ir a ver a los soldados terracota. ¿Los que están enterrados? Sí, los que enterraron con el Esa historia nos puede contar tantito. Yo medio sé, pero pues para la gente. Pues fue una tumba, y una tumba donde enterraron al emperador y le mandaron a hacer réplicas de todo su ejército o de una buena parte de su ejército en cerámica, en cerámica cocida. Y hicieron los caballos, los carros y los soldados terracotas. Y hay una película donde los reviven, etcétera, ¿no? De la momia. Pero bueno, esas películas son geniales. Pero no conozco mucho. Sé que están en China, no sé en qué parte, pero debe ser impresionante. O sea, el que hayas hecho a escala humana la representación un ejército completo, una representación buena de tu ejército para el difunto, pues eso habla de quién fue ese señor, ¿no? La idea de eso era como que protegerlo del más allá. Normalmente te mandan con lo que fuiste en vida. O sea, si tú en vida, y eso sucede creo que en todas partes del mundo, si tú en vida fuiste un guerrero, te van a enterrar con todo tus armas. Con tus armas, con todo lo que utilizaste en vida, porque eso fue lo que te dio esa esencia. Entonces esa esencia te la tienes que llevar a la tumba. También. Entonces yo creo que eso pasa con el emperador. A día de hoy lo seguimos haciendo. Cuando se muere un familiar así, ponemos ahí un instrumento que usaba, algo, objeto favorito, su taza, no sé. Por ejemplo, acá de los entierros que hemos excavado, hubo uno en Tlaquiltenango, creo que sí es Tlaquiltenango, no, en Tlaltizapán, en un sitio que se llama La Mezquitera, excavamos varias tumbas, fueron 20, y hubo uno en particular que lo enterraron adentro de una olla. Esa olla era una olla para cargar, como que era con su mecapal él cargaba mercancía, probablemente él era un comerciante, y lo enterraron dentro de su olla. Entonces ahí te das cuenta cómo fue su vida. Cómo fue su vida, porque saber, tiene una ofrenda enorme, tiene un collar de cuentas de obsidiana, tiene vasijas importantes que vienen de Teotihuacán. Probablemente este niño él venía de Teotihuacán, porque era un sitio de Teotihuacán. Entonces te vas dando cuenta con la ofrenda que le ponían al muerto, quién era. O sea, te habla de quién es la persona. ¿Qué hizo? En el Perú puedes encontrar ofrendas desde la más pequeña hasta ofrendas inmensas, dependiendo del sitio arqueológico en donde yo excavé. Las ofrendas siempre eran de cerámica, pero tenían comida. Algo importante de excavar en el desierto es que encuentras los restos orgánicos de las cosas que ellos ofrendaban. Entonces, eso es muy importante porque en Mesoamérica, aquí en México, como nuestro suelo es distinto y es muy ácido, se consume todo lo orgánico y solo encuentras la cerámica o las cosas de piedra.
piedra. Lo que no es orgánico. Y, y el esqueleto, si te va bien, encuentras el esqueleto, porque también se destruye. Sí. Pero en el Perú, donde yo excavé en Nazca, se conservan hasta las personas. O sea, nos tocó excavar una momia. O sea, vi las primeras rastas en mi vida, que eran rastas de hace más de, si ese sitio tendrá como del 200 antes de Cristo, o sea, más de 2000 años, una persona con rastas. Sí. Entonces yo lo vi y dije, wow, o sea, las rastas son más antiguas de lo que pensamos. Sí. Entonces el señor Rastudo era un peruano, Nazca, y fue una cabeza trofeo, porque ellos tienen esta tradición de la cabeza, les hacían una perforación aquí, les metían un textil de una trenza y las colgaban. Y eran dedicadas a sus deidades. Entonces, esta cabeza trofeo estaba completita con su rostro perfecto, una persona peruana, con esos rasgos peruanos muy típicos, todavía con toda su piel, con la trenza en la frente y sus rastas muy largas. Sí. Entonces es impresionante. Pues yo tenía entendido que las rastas vienen de los piratas, por ahí más o menos de esas épocas. No, es más pues antiguo. No, muchísimo más. Y es de América. O sea, por lo menos lo más antiguo yo creo que se tiene en rastas, pues es esto del Perú, en Nazca. Wow. Y está publicado, yo lo he visto, a la cabeza de trofeo Rastuda. Pero sí me tocó ver cosas tan impresionantes como una olla con frijoles. Yo decía, ay, los frijoles. ¿Se mantuvo? Sí, en el desierto se conserva absolutamente todo. O sea, yo destapé la olla, tenía un textil encima, un adobe, porque son sitios de adobe. La destapamos y tenía frijoles. Payares le estaban llaman calientes, allá. ¿no? Todavía. Pues no, era la olla de frijolera, pero no estaban calientes. Otra olla tenía borlas de algodón, algodón nativo, color cafecito. Otra tenía sangre de cuy. Entonces había así como varias ofrendas que nos tocaron. La hoja de coca en los brazos de las personas. Hojas de coca en los brazos. Hoja de coca. ¿Para qué se usaba? Bueno, la hoja de coca se masticaba. Para trabajar y para resistir más, ¿no? los cambios de altura, de temperatura, eso que hacía, no es droga como tal, pero sí chacchaban, le dicen ellos. O sea, el chacchar la hoja de coca era muy común, sobre todo si vivías en lugares muy altos. En la costa casi no, pero si vivías hacia Machu Picchu, hacia esos lugares que son de mucha altura, si no puedes resistir la altura cuando andas trabajando, entonces tienes que, hay dos plantas, una es la coca y la otra es la hoja de coca y la muña. La muña se consume en té y la hoja se puede consumir en té o masticar. Entonces es una práctica que todavía hasta la fecha persiste. Me he enterado que pues se sigue usando la gente, los trabajadores o así. Pues la usan, y para ellos no es como de que la gente a veces dice, uy, coca, droga, malo, ¿no? Simplemente es algo que usan y que pues ahí está, y si les sirve, pues está bien. Sí, es algo de tradición. Sí, también como más que medicina nada. Herbolaria o cosas así. Y bueno, pues vamos a venir un poquito más hacia lo actual, hacia Chalcatzingo, la piedra del portal del inframundo. Vamos a empezar, ¿qué año se encontró? ¿En qué año se supo de ella? No sabemos. ¿Verdad? Nosotros durante la investigación para poder generar como archivo de su saqueo, indagando, pues llegamos a la conclusión de que entre el año 1960 o 1959 y 1962 tuvo que salir de Chalcatzingo. Probablemente salió de aquí como piedra vendida, o sea, algún campesino que eran los que sembraban en esta área de los cerros, le dijeron, ay, véndeme esas 3 piedras. En ese momento, pues la falta de conocimiento al respecto, pues el señor dijo, pues si me vas a dar, no sé, por decir un ejemplo, me vas a dar 1,000 pesos, pues bienvenidos, yo necesito dinero para mantener a mi familia, para volver a sembrar, para esto, para el otro, y él vendió las piedras. Y le dijeron, esas piedras que no te sirven para nada. Pero la persona que las compró sabiendo que era un monolito. En el año 62 empieza, 62, sí, como 62, 63, empieza como una serie de cartas, que las tenemos que publicar en algún momento, pero hay una carta que le dirigen un escrito que le dirigen al arqueólogo David Grob, que le dicen, un señor llamado José Luis Franco nos escribe y está vendiendo una pieza de Chalcatzingo, una pieza arqueológica de grandes dimensiones, parece que es una cueva. O sea, ya sabían que era en ese momento. Entonces está ofreciéndola. Grob nunca le contesta
Y el señor la sigue ofertando, y hay otra carta que la publican hace no mucho tiempo, bueno, más bien la mencionan en una ponencia, una arqueóloga estadounidense. O sea, desde que nosotros hicimos que regresara la pieza, ya todo el mundo empezó a hablar de la... Ya salió más información y ya todos saben, ya todos y todos tenían, ¿no? Y todos tenían documentos que no habían sacado a la luz por miedo. Sí. Pero bueno, esa es parte de la historia. Pero entonces se sabe de esa pieza. Este señor de apellido Franco era alguien que venía a Chalcatzingo y compraba piezas, porque ya se sabía. Chalcatzingo se da a conocer en 1932. 32. En el 32 se da a conocer, bueno, cae la gran culebra de agua que destapa el rey, que lo descubre el dador del agua o el rey, y viene la arqueóloga Eulalia Guzmán, y en 1934 ya lo publica. Entonces empiezan una serie de viajeros a venir a investigar. Sí, porque pues, son bajorrelieves, un lugar nuevo, por así decirlo. Algo diferente. En el centro de México, está en Morelos, es fácil llegar, entre comillas, pero era más fácil que otros lugares. Entonces empieza una serie de viajeros extranjeros. Empiezan a venir muchos alemanes y de muchas partes del mundo. Entonces los traficantes de ese tiempo se dan cuenta, y en los años 50, 60 hasta los 70 hay un boom del coleccionismo en México. Y mucha gente pues compra y vende piezas arqueológicas porque son fanáticos del coleccionismo. Entonces, entre ellos había un famoso que era Diego Rivera, que siempre estaba comprando piezas arqueológicas. Hay un museo que él tiene, que es el Anahuacalli, en la Ciudad de México. Bueno, que el señor Diego Rivera no es el pintor, ¿verdad? El pintor. ¿El pintor? El pintor. Él era fan de las piezas, y él lo que decía es que yo las estoy recuperando para que no se vayan al extranjero. Ese era su discurso. Pero al final, cuando tú aunque tengas ese discurso, tú fomentas el saqueo. Tú como comprador. Porque saben, tú dices, bueno, yo lo quiero proteger, sí, está muy bien lo que piensas, pero si tú compras una pieza, tú fomentas que roben que más sigan piezas, vendiendo. Independientemente de tu misión, de que digas, sabes que yo lo hago por amor a mi patria. No, sí, eso hacían mucho. Al final entonces, bueno, al final del día, este señor, José Luis Franco, logra vender el monumento 9, o el portal al inframundo, lo vende. Le llamaban en ese tiempo el monstruo de la tierra. Fue el primer nombre que le dieron en Estados Unidos. Se lo vende a un señor llamado William Spratling. Y William Spratling es un estadounidense que vive en Taxco, el padre de la platería. Conocido, tiene un museo incluso en Taxco, donde se exhiben piezas de distintas culturas. Yo me imagino de todas las que compró. Con el mismo afán que Diego Rivera, o sea, de proteger, de supuestamente resguardar, no sabemos. Pero él es el que hace que esta pieza salga de México. Hay escritos, hay comunicaciones con el Instituto Nacional de Antropología, donde se sabe que él se llevaba piezas. Entonces, él saca la pieza del país y se la vende a otra persona de apellido Emek. Es como un curador o no sé si era solo coleccionista, pero él es el que la restaura por primera vez. Él la tiene en su poder desde el año 1963. Porque cuando se la llevaron fue por partes, ¿verdad? Se la llevaron, ya estaba partida. La pieza originalmente, bueno, aquí está una foto de ella. Ahí les vamos a poner. Sí, luego la enfocan. Originalmente estaba fracturada en 3 partes. Pero cuando ya se la llevan a Estados Unidos, la adelgazan. La parte de atrás está toda cincelada. La adelgazan a la mitad de lo que debió tener. Era más gruesa. Era más gruesa. La dejan en su máximo grosor, ahorita tiene 25 centímetros, está muy delgadita. ¿Era medio metro casi más? Debió ser de 60, para el tamaño que tiene, de 60. De 40 mínimo, 60. Porque así son las piezas de Chalca. De Chalcatzingo. Entonces, pues la adelgazan, la parten en 21 fragmentos, la parten por atrás y la parte alguien que sabe partir piedra. No querían dañar, no fue cualquiera. No querían dañar la parte frontal, que es donde está la escena. Los saqueadores son finos para eso, porque los que van al área maya y roban estelas, pues las recortan perfecto y se las llevan. O sea, hay estelas en todas partes del mundo que se han robado del área maya. Pero bueno, en el caso del monumento 9 del portal, pues se la llevan así, en calidad de piedra. O sea, la trafican como si fuera solo piedra de construcción. Llega a Estados Unidos, ya la vuelven a vender. Y en esa venta, pues el que la compra la arma. Está toda llena de tornillos, tiene malla electrosoldada, cemento, o sea, toda por dentro está, pues no dañada, pero la unieron con materiales muy agresivos.
Por eso ahorita, bueno, la restauración que recibió fue más por fuera, porque su corazón no se puede desarmar para volver a armar porque la destruiríamos. Sí. Entonces es algo muy complejo que se tomó la decisión de solamente restaurar su parte Por el frontal. frente. Y aún así todo lo que le restauramos le quitamos clavos de concreto, le quitamos cemento, le quitamos unas arcillas horribles que tenía. Entonces le quitamos muchas cosas los restauradores que hicieron el trabajo, Sí. y yo que estaba en la supervisión, y pues afortunadamente ya ahorita quedó estable, ya más sana, y pues como se logró lo más que se podía, ahorita pues ya está aquí en Chalcatzingo. Ya la tenemos. Pero bueno, regresémonos a la historia. Regresando. Llega a Estados Unidos, este señor la arma con estos materiales que te digo y la vuelve a vender. Sí. Y se la vende a un instituto de arte que se llamaba el Instituto William Monson. Yo siempre he dicho que el portal al inframundo anduvo de William en William en William. Puro William. Terminó con un William. Sí. Entonces, puro Guillermo, puro William la compró y la traficó. En este inter, en las historias que leímos, pues resulta que las 3 primeras personas implicadas en el tráfico de esta pieza mueren al poco tiempo. Pero el principal, el que muere a los 2 años de que la vende, o a los 2, fueron casi 2 o 3 años de que la vendió, él muere en 1967 en un accidente catastrófico, muy joven todavía, tenía 57 años, fue William Spratly. Y él muere en ese accidente. El primero que la vendió, José Luis Franco, también muere antes que William Spratly. Y el siguiente Emec ya no supimos, pero asumimos que también muere pronto. Sí. O sea, y son los 3 que propiciaron fue ese en orden, tráfico. como la fueron fue en ese sacando. orden y se... Pues, dicen, wow. Algo pasó. Sí. Que no sabemos, pero algo extraño, una energía extraña maneja esa pieza que pues realmente suceden cosas, ¿no? Sí. Bueno, ya llega a este instituto. Este instituto es el que la da a conocer. Yo no sé si en su desconocimiento o pensando que se llevó de manera legal, el instituto siempre que la muestra coloca una placa donde dice que procede de Chalcatzingo. Entonces, básicamente, pues siempre se sabe que esa pieza es de Chalcatzingo. No estuvo como oculta desde entonces. No, nunca la ocultaron. Siempre se supo. Y el primero que la publica justamente es David Grob, antes de empezar sus excavaciones en Chalcatzingo, en 1968. Hace la primera publicación y tiene un dibujo, solamente un dibujo de la pieza, porque todavía no se exhibía. No había nada más que eso. No, solo su dibujo. Le habían dicho cómo era y le habían dado un dibujo y él lo publicó. Después de esa publicación viene la primera exposición donde es partícipe, donde la hacen partícipe a la pieza. Es una exposición de obras de arte mesoamericana y la exposición se llama Before Cortés. Y en esa exhibición, que transita en varios museos de los Estados Unidos, pues, sobre todo en Nueva York, pues exhibe la pieza. Siempre impacta, es una pieza que impresiona, ¿no? Sí. Está publicada por primera vez en ese catálogo. Y pues de ahí, todos los arqueólogos del mundo, o sea, los que conocían lo olmeca, los interesados en el arte olmeca, en la escultura olmeca, porque siempre ha llamado mucho la atención esta cultura olmeca de México, porque tienen un estilo particular, muy peculiar, pero además muy bello. O sea, el estilo escultórico que plasman en todo lo que hacen es como muy exquisito, como muy fino. Entonces siempre las tratan como obras de arte. Sí. Y por eso es muy preciado en el mercado negro. Desde entonces, desde tiempos inmemoriales hasta la fecha. Sí. Está en esa exhibición y sigue en exhibiciones, llega a Washington, a Chicago. Anduvo de gira por todo Estados Unidos, donde la pudieron prestar, y hasta que llega un momento en 1994, 95 más o menos, ya más cerca, años, donde ya el instituto se la compran y él se deshace de la pieza. Yo creo que se han de haber dado cuenta que era una pieza como muy importante y además ilícita. Y que era peligroso tenerla, pues sí. Pero bueno, la venden y se la venden a otro señor de un nombre William Siff. Otro William, el último William. Este señor la compra porque le gustaban las obras de arte mesoamericano. Entonces él sí ya la guarda. Se deja de saber de ella desde 1995. Y para ese momento, pues ya en la academia arqueológica, ya todos los arqueólogos hablaban del portal, de la cueva, de la puerta del inframundo. No decían el portal, este monstruo de la tierra. El monstruo lo llamaban. Las representaciones de las fauces de las entrañas del mundo, etcétera. O sea, daban muchas explicaciones sobre lo que es su boca, ¿no? Es una cueva.
la verdad es que es una representación de una cueva que existe en Chalcatzingo en la realidad y está representada en piedra en esta pieza. Entonces, pues llega todo este tiempo, se deja de saber de ella y aquí a la zona arqueológica llega a trabajar el arqueólogo Mario Córdoba en el 2000. Pero en 2003, que ya había empezado a leer más sobre Chalcatzingo, se da cuenta que hay una pieza que no está aquí. Sí. Y dice, bueno, es portada de un libro, es portada de otro libro, hablan todos los libros de ella. Pero no ¿Y está? quién se ha tomado la molestia de regresarla? O sea, de pedirla, de decir, Sí. de preguntar dónde está, cómo está, quién la tiene, está en un museo, dónde se encuentra. O sea, que nadie había interesado No, en todos traerla. hablaban de ella, todos tenían la misma fotografía, porque era una sola fotografía publicada, que era la que pasaba de publicación en publicación. Pero ningún arqueólogo se había tomado la molestia Ni autoridad ni nadie. No nadie, de decir, ¿podremos regresarla? O sea, ¿habrá modo? Hasta que el arqueólogo Córdoba sí se preguntó, dijo, ¿si la regresamos a Chalca? Claro. Es de Chalcatzingo, Aquí o sea, es evidente que es de aquí. Fue robada. Fue robada, seguramente. Pertenece aquí. Entonces él empieza a armar una carpeta de investigación en 2003. Y empieza a preguntarse y empieza a decir, a ver, hay estas fotos, hablé con el arqueólogo Grob, me dijo esto, tenemos esta información. Y pues ahí empieza la investigación. Realmente ahí empieza la solicitud. Yo llego a Chalcatzingo en 2006 y yo sigo ayudándolo a formar la carpeta. ¿Qué foto has encontrado? No, pues esta. ¿Qué publicación? Esta otra. Todo lo que se supiera. Fulano dijo esto, todo. Publicaciones, fotografías, información, todo lo que pudiéramos recolectar de la pieza. Y él empezó a escribirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar el apoyo diplomático para que devolvieran la pieza a México. Pasan los años y cada año es lo mismo. 2 veces al año, 3 veces al año, hablarle a Relaciones Exteriores y pedirles cómo va el caso del Museo de la actualizarse, Tierra, insistir, presionar. Y así pasaron 18 años. 18 años. Para no hacerte el cuento muy largo, 18 años solicitando. Hubo un momento que yo le dije al arqueólogo. Se cansó. Arqueólogo, no te la van a devolver, o sea, no la van a regresar, o sea, yo no creo que la quieran regresar. Después de 18 años después de 18 años insistiendo, y él decía, no, yo no voy a estar en paz hasta que no regresemos esa pieza a Chalcatzingo. Era como su meta de la vida, por así decirlo, su propósito. Su meta, fue su propósito. El siguiente propósito es un museo para esa pieza, un gran museo del oriente del estado. Pero bueno, regresándonos a la parte donde empezábamos con esto, llega el año ya 2022, seguía insistiendo el arqueólogo, ya estamos en otro, pues pasaron varios gobiernos, ¿no? Lo que nos cuenta el último cónsul de Nueva York es que lo que hacían los cónsules es que veían la carpeta, decían, bueno, esto está como muy complicado, vamos a decir que no se pudo, y le daban carpetas cada año. Entonces, por eso no prosperaba. Y el último cónsul de Nueva York, Jorge Islas, él dijo, me interesa. Él se interesó por primera vez en 2021, 22, y dijo, hay que intentarlo, hay que ver cuál es el procedimiento y todo. No sabíamos dónde estaba la pieza, se sabía qué familia la tenía, era el último dato, pero no se sabía dónde estaba. Desde ahí ya nunca. Pues entonces fue así de, bueno, hay que empezar la investigación. Nosotros les proporcionamos, entonces comienza una investigación ya formal. A mí me googlean, digo yo, porque yo aparezco en las redes como la arqueóloga de Chalcatzingo, mucho. Entonces dicen, porque me dice mi jefe, el arqueólogo Mario, ¿y a mí por qué no me buscaron? Porque no apareces en ningún lado, Mario. Yo sé que tú escribes, tú gestionas, hay tú que estás salir, aquí, pero no apareces en la divulgación. Y yo sí aparezco en todos lados. Entonces me llega un escrito del Homeland Security y de la Unidad de Tráfico de Antigüedades del gobierno gringo, y yo dije, ay, yo qué les debo, yo no debo nada a los gringos. No he hecho nada, no he ido para allá, no he ido nada, no he hecho nada. Y ya me escriben, ¿no? Y queremos comunicarnos con usted, si nos puede proporcionar un teléfono, estamos en materia de una investigación con respecto a el Monumento Nuevo de Chalcatzingo. Perfecto, pues ya les contesto, les digo con todo gusto, les paso mi teléfono y empezamos una indagatoria ya formal. A mí me atan de manos en ese momento, o sea, 2022 hasta principios de 2023 me dicen, usted no puede hablar de esto con nadie porque era una investigación judicial. No le puedo mencionar a ninguna persona que fuera de nosotros, y cuando vaya a hacer mención de este tipo de información tienen que solicitarnos el permiso, ¿no? Yo dije, bueno, es una investigación bastante formal. Entonces yo dije, bueno, de acuerdo.
muy difícil para uno que vive en un pueblo donde todos somos bien comunicativos. Sí, la verdad, sí, se emociona. Y donde Y diga, luego, ay, oye, no podía decir y nada. luego esto que es muy impresionante y que, Sí. o sea, felicidad que tuvo usted, yo creo, al saber que ya Ay, se sí. estaba haciendo algo y que ganas de decirle a alguien le sobraban, No yo creo, o sea, podía. no, se lo tuvo que guardar. Solo le dije a un compañero de aquí, a los que Ajá. entrevistaba, les decía, es que estamos haciendo una investigación. Sí, Me dejaron la tarea de investigar en la comunidad, porque Ujú. ellos sabían que yo estaba aquí, sí. de investigar con la gente más adulta si Ustedes había aquí. más datos, Ujú. qué información tenían, si la habían visto, si la conocieron, cómo salió, si supieron cómo salió, Sí. Entonces, junté 3 señores ya mayores, uno de 96 años, uno de 89 y uno de como 80, Ujú. y entre ellos 3 se armó un arqueólogo que trabajó aquí en los 70s, Ujú. o sea, se empezó a armar más información. Ujú. Cada entrevista que nos hacían, pues más que entrevista parecía interrogatorio, ¿verdad? Sí. Porque siempre había el investigador, 2 de la Homeland Security Ujú. y 1 de la Unidad de Tráfico de Antigüedades. O sea, todo el mundo, toda la seguridad nacional gringa estaba al tanto de lo Sí. que sucedía y lo grababan y todo. Todos estuvo ahí. Todo era una investigación muy, muy formal. Entonces, pues dije yo, esto sí parece muy serio. Demasiado. Ya llega el mes o sea, todas las indagatorias de este lado, pues estaban hechas. Por el lado del cónsul, él estaba haciendo lo propio. Ujú. Él es abogado. Ujú. Entonces él empezó la indagatoria directa con las instituciones, con el propio INA, buscando documentos que avalaran que esto no salió de manera legal, Ujú. que fue ilícito. Sí. Entonces él se estaba llenando también de documentación para poder pedir. Ujú. Y el director, el director de la Unidad de Tráfico de Antigüedades, el coronel Bodaños, un exmilitar, Ujú. que cabe mencionar, él escribió un libro de Los ladrones de Bagdad, que Ajá. debe estar muy bueno, me lo autografió. Los ladrones de Bagdad. Ajá. Porque él participó en varias guerras y en una de esas le tocó ver todo el saqueo del patrimonio arqueológico que hay en el mundo Sí. cuando hay guerra. Entonces se dio cuenta y cuando regresa a Estados Unidos ya jubilado, Ujú. decide sumarse a un proyecto de repatriación de monumentos o de piezas arqueológicas al resto del mundo, Ujú. de todos los coleccionistas que había ilícitos en Estados Unidos. Entonces esa tarea es muy noble y pues llega con nosotros y se conoce con el abogado, con el cónsul Islas. Entonces pues se hace una sinergia ahí entre todos los que estábamos participando. Sí. Y pues todos dimos todo lo que teníamos de nuestra parte para que se formara bien el acervo. Ya la última interrogatorio que tengo yo es con el coronel Bodaños. Directamente. De entrada me preguntan, porque yo no sabía quién era. Sí. Yo dije, a mí me están interrogando siempre. Entonces yo contestaba lo que yo sabía. Sí. Y me dicen, la va a interrogar el jefe. Y yo, está bien. O sea, seguían estando, el traductor, siempre había un traductor, porque yo no hablo muy bien inglés. Sí. Lo entiendo, pero no lo hablo. Y ya empieza el interrogatorio, pero el traductor estaba muy nervioso. Y me dice el coronel Bodaños, ¿entiende inglés? Le digo, sí. Le digo, ¿usted entiende español? Sí. Ah, pues comuniquemos así. Entonces yo le voy a hablar en español, usted me habla en inglés. Perfecto. Claro. Militar al fin y al cabo, preguntas muy concretas. Sí. ¿Y usted conoce la pieza? No, nunca la he visto. Primero me dijo, ¿por qué es de Chalcatzingo la pieza? Le digo, por la iconografía, es lo más representado en todas las escenas de Chalcatzingo. Esto es muy común. Sí. Es muy común la bromelia, es muy común la ceja flamígera, los ojos, la boca, la cueva en sí está representada en varios monumentos de Chalcatzingo. Ah, perfecto. Sí. ¿Y qué más? Por el tipo de piedra. Ese tipo de piedra no es común. O sea, es una piedra muy vieja que no está en todas partes del estado ni de México. Entonces es muy difícil conseguirla. Y le dice, ¿cómo cree que esté por detrás? Le digo, está cincelada. ¿La ha visto? En mi vida la he visto, pero estoy segura de que está cincelada, porque si no, ¿cómo la partieron? Sí. ¿Cómo se la llevaron? Tiene que tener marcas de cincel. Yo en este momento no sabía su espesor, porque yo siempre la he visto así, en foto. O sea, yo nunca la había visto de perfil ni por nada, siempre de frente. Y me dice, muy bien, él creo ya la había visto. Dice, tenga la certeza de que después de esta última entrevista va a tener noticias de la pieza, pronto va a regresar a México. Y yo, ¿a poco sí? Ya habían pasado 4 meses, pero dije, ¿en serio? Sí. Perfecto, pues yo quedo atenta. No puede comunicarlo a nadie, perfecto. O sea, las comunicaciones entre autoridades eran entre ellos. Entonces yo no se lo podía decir a nadie. Sí. Y un día, estando con el ayuntamiento, ya en abril, creo fue, en abril de 2023, sale la noticia en Comunidad Chalcatzingo, ¿no? Yo fascinada, y salió en la página del pueblo.
oigan, ¿saben que va a regresar? Miren esta noticia, que va a regresar una pieza de Chalcatzingo. Sí. Que el monstruo de la tierra. Ajá. Y yo, ay, y me la enseñan. Oiga, arqueóloga, ¿usted sabe algo de esto? Le digo, pues sí, un poquito. Uh-huh. Pero pues ahí ya me permitieron hablar. Uh-huh. ¿Sabía que esto iba a pasar? Digo, pues sí. Sabía haciéndose un tantito. Un poquito, ajá. Digo, pues ya dieron la noticia, ahora sí que aventaron el bomberazo, después la dio Ebrard, después ya la dieron en la mañanera, y empezó a hacer noticia en todo el mundo. Nacional e internacional. Sí, o sea, me di cuenta. Sí, pegó durísimo. Muchísimo. Por todos lados. Y sigue siendo, digo, ya no es tan noticia, pero sigue siendo algo interesante. Y luego le daba un poco de misticismo. El nombre que le daban, el monstruo de la tierra. Ah, sí, daba miedo, porque decían, el monstruo más buscado. O sea, hasta yo me daba como ternurita, yo decía, esos son bien, ¿cómo se les dice? Amarillistas. Amarillistas, de la prensa, ¿no? Exagerados. Son bien exagerados. Porque, regresa a México el monstruo más buscado. Y dije, wow, ¿no? Se llevó las portadas en ese momento. ¿Sí? O sea, la verdad es que el portal se llevó. Le pusimos el portal porque eso de monstruo, a los arqueólogos que estamos ahora, nos dijimos, pues no tiene nada que ver con. No es una palabra que se usaba, ¿verdad? Fuera de que no se usara, no lo representa. O sea, no es un monstruo. Era otra cosa. Es algo más importante. Es una puerta, es una conexión con otras dimensiones que no conocemos para la cosmovisión mesoamericana. Entonces, pues no es un monstruo. Pero al final del día fue lo que vendió. Al final vendió. Sí, pues, vendió y pues todo el mundo, ay, el monstruo, ay, la queremos ver. Cuando llega a Cuernavaca, bueno, sí fue muy taquillera. Primero llegó a Cuernavaca, ¿verdad? Primero llegó a Cuernavaca. ¿Nos puede contar cómo fue lo del traslado del avión que me contó ayer? Ah, sí. Bueno, ya que por fin habían logrado, antes de que nos dieran la noticia, el cónsul Islas y el coronel Bodaño se dieron a la tarea de negociar. Los abogados de la familia Swift le dijeron a la unidad de tráfico, a la Fiscalía de Nueva York, le dijeron, mira, esta pieza es nuestra, nosotros la compramos, nos costó, creo que la habían comprado por $10 millones. Por $10 millones? No, por creo que $2 millones. Pero son muchísimos. Y es nuestra. Y si la quieren, esto va a ser un pleito legal. Entonces, no te veo, me da cosa. Entonces, lo que hace el cónsul, y bueno, le dice el cónsul, empieza a investigar si hay más datos y todo, y le dice, dile al coleccionista que si él tiene un certificado o algo de importación donde se diga que fue comprada y traída de manera legal, se la puede quedar. Cosa que obviamente no había documentos. Él sabía, él tenía la certeza de que no había nada, porque ya había indagado por todas partes. Fue muy informal y obviamente. Y le comenté eso porque el que tenía el trato directo era el fiscal, bueno, el director. Entonces el coronel Bodaño se dirige a los abogados y le dice, miren, el gobierno mexicano, a través del cónsul, ya dijo que esta pieza se la pueden quedar, siempre y cuando tengan un documento que ampare que llegó de manera lícita con ustedes, que legalmente la adquirieron, que tienen una carta de importación, se la pueden quedar. Sabiendo que no. Y le dice, pero él agrega, el coronel Bodaños le agregó que esa parte es muy simpática, porque él le dijo, pero, si ustedes no tienen ningún solo documento al respecto, desde este momento su jefe ya tiene un pie en la cárcel. Así es que ustedes decidan. Sí. Porque entonces esto es ilegal. Y se va a ir a la cárcel. No solamente se le va a quitar la pieza, se va a ir a la cárcel. Entonces ya se fueron los abogados, pasaron un par de horas y todo, y regresan, no, que mire que los dueños, o sea, los coleccionistas, dicen que están en toda la disposición de devolver la pieza a México. Y yo dije, sí, pues le hicieron manita puerta. O sea, literal le torcieron el brazo. Y por las buenas, sí. A ver, amigo, o sea, o quieres ponerte de veras a la lucha legal, vamos a entrarle con todo. Sí. Y tus jefes se van a ir a la cárcel. Entonces dijeron, no, pues la cárcel por un monumento arqueológico, pues no vale la pena. ¿No? Sí. Han de tener miles. Sí. Entonces dijeron, ay, por uno, pues, y ya. Se decidió y fue ese logro de ellos que por eso llegó tan pronto a México. Claro. Entonces ya después se viene toda la noticia, todo el asunto de la llegada. El arqueólogo Córdoba, que es anti-yanqui, o sea, no le caen bien ni los gringos ni Estados Unidos, nada, sacó su visa de manera expedita con tal de ir a recoger la pieza. O sea, es el amor a la arqueología que no muchos tienen. Que comerse su orgullo. O sea, se lo comió y no le importó. Él dijo, yo tramito la visa, le ayudaron de manera oficial, extraoficial para hacerla rápido, tuvo su visa
Y se fue, él pagó su viaje, él pagó su estancia de 2 días antes de que le entregaran la pieza, hizo todo el protocolo en los Estados Unidos, estaba en Denver, en una bodega para guarda de obras de arte. Y él va, se dirige allá y está allá. Cuando ya, estaban molestos los abogados y la gente que había guardado la pieza por tanto tiempo, y pues no lo querían dejar ver el monumento. Sí. Y él les dijo, esta pieza no sale de aquí si yo no la veo antes. Porque yo tengo que certificar que me están entregando el monumento. Porque pues, si me van a entregar otra cosa, pues no. Entonces ya lo dejan, certifica. El gobierno mexicano en este momento presta un avión de la Fuerza Aérea, un Hércules, con militares a bordo, y ellos van a recoger la pieza en Denver. Se hace toda la entrega, se encuentra ahí el secretario de Relaciones Exteriores en ese momento, Marcelo Ebrard, y personal de los consulados allá en Estados Unidos, el cónsul Islas, y en el avión solo regresan 2 personajes, o sea, los militares, más el cónsul Islas y el arqueólogo Córdoba. Hacen una apuesta a ver a quién le toca ir en cabina y quién le toca ir con el monumento, porque era un avión que no es apto para pasajeros. Claro. Pues les toca venir, y ese avión llega al aeropuerto de Temisco. En ese momento mucha gente se preguntaba, mucha gente que vio sobrevolar el avión hacia Temisco, dijeron, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene un avión de la Fuerza Aérea a Temisco? O sea, no es un aeropuerto de militares. Bueno, ya. Y una chica que era una compañera de Lina, diseñadora, que luego también salió a verlo, ella dijo, yo sí sé que va ahí. Va llegando. Y ya, pues llega al aeropuerto de Temisco, quieren abrir la valija, porque era una valija diplomática, los militares, al llegar. Y la abogada de Lina en ese momento, María del Perpetuo Socorro, que cabe mencionar que también se murió después, un año después, ya no le tocó ver la apertura aquí. Fue muy pronto. Se murió en un año y medio. Le tocó, un año y medio después de que llegó el monumento, se fue. Y ella ayudó mucho, y ella no permitió que abrieran la valija. Les dijo, no, esto es una valija diplomática y esto se va a abrir hasta que llegue al museo. Claro. No antes. Y ya sale del aeropuerto de Temisco, atrás una fila de militares resguardando la pieza. O sea, llegó con todos los honores, con bombo y platillo, llegó en la madrugada al museo, al Palacio Cortés. Y su primera exposición, Before Cortés. Su primera exhibición de regreso a México, Palacio de Cortés. Bueno, quién sabe qué trae con Cortés, pero no son contemporáneos, pero algo traía, ¿no? Entonces llega, y pues todos estábamos emocionados. Yo quería ir al aeropuerto, no me tocó ir al aeropuerto. El arqueólogo estaba allá. Yo llego al otro día muy tempranito con el ayuntamiento a ver la pieza ya. Y pues es una emoción indescriptible. Increíble. O sea, es así de, sí existe. Mira, tantos años estuvimos luchando. O sea, tantos años verla en fotos que dices, no lo puedo creer que la estoy viendo en vivo. Que se logró, que todo el trabajo que se hizo. No, y además llegó, el museo estaba recientemente abierto y había un espacio que parecía hasta que lo habían designado para esa pieza. Wow. O sea, no había nada ahí. Era un espacio para hacer pláticas y cosas así, y que llega y que se coloca la pieza. Wow. Y sí llamó mucho la atención porque los primeros meses eran filas para entrar a verla los días domingos. Filas. Meses, no fueron los primeros semanas. No, meses. Los primeros meses, como 3 o 4 meses. Porque llega en mayo y todavía se vienen las vacaciones de verano y todavía afluencia de gente, pero así en masiva. Eran filas para entrar a ver el portal al inframundo ahí, el monstruo de la tierra, decía. Claro. Después había una señora, cuando lo estábamos restaurando, pasan 2 señoras ya mayores y comentan, ay, mira, comadre, ¿no? Ese es el portal al infierno. No es el infierno, por amor de Dios, es otra cosa, es una concepción muy diferente. No es Ni siquiera existe el concepto de infierno, ¿no? Aquí en la cultura. De hecho, en el cristianismo no existía el concepto de infierno hasta el siglo XIII, entonces el infierno es muy moderno. Pero bueno, las señoras ahí pensando que el infierno. Entonces llega ahí. Antes de todo este trayecto, sí hubo como intenciones de llevárselas a la Ciudad de México. ¿Querían que se quedara allá? Hubo quien llegó a comentar en el gremio arqueológico que el mejor lugar que podía tener sería el Museo de Antropología y nosotros no. No. Y lo bueno que el presidente de la República, ahora sí que asistido por el director del INA en ese entonces, Diego Prieto, dijeron, esto tiene que volver a su lugar de origen, tiene que regresar a Chalcatzingo. Y se dijo desde la primera vez. Entonces respeto
Afortunadamente se respetó. Tuvimos que pasamos por un montón de peripecias después de que ya llegó, porque si Chalca tiene condiciones, si hay museos, si no hay museos, ¿dónde lo vamos a poner? Bien. Nos tardamos por eso como 2 años. Desgraciadamente tenemos un museo muy pequeño. El museo es muy pequeño, pero le abrimos una ventanota para que pudiera entrar el monumento. Ajá, ¿verdad? ¿La metieron por arriba? No, por enfrente. Ah, okay. Por una ventana. Ajá. Esa ventana era muy pequeña, pero se abrió hasta el piso y se abrió un poco más arriba para que pasara. Wow. Entonces le hicimos un poquito de desorden al museo, pero pasó. Pues ya pasa todo este tiempo, llega, todos le hacemos fiesta. Me acuerdo, se puso el evento, ¿no? Casi una caravana, algo así. Caravana como de 1 kilómetro de gente el día que llega aquí. Pero antes de eso, cuando ya está en Palacio de Cortés, llega ella a la madrugada del 19, llegó el 19, el viernes 19, el 20 de mayo de 2023. Esa madrugada muere la arqueóloga Ann Cyphers. Esa misma madrugada ella muere. Ella fue una arqueóloga muy importante para Chalcatzingo, la que habló de su cultura, su cerámica, su todo, ¿no? Y trabajó aquí. Le dedicó su vida, ¿no? Sí, le dedicó su vida al Olmeca y ella muere. El siguiente olmequista, Paul Schmidt, un arqueólogo olmequista de Guerrero, extranjero. O sea, Ann Cyphers, estadounidense, Paul Schmidt, estadounidense, muere el siguiente lunes. Y el miércoles, que es la develación de la pieza ante todo el público, porque el día que llegó no se abrió al público, solo éramos los que estábamos ahí. Se abre al público, muere David Grob. Y David Grob muere con una sonrisa, porque yo mantenía comunicación con su esposa. Sí. Y le comento, ya va a llegar la pieza, ya llegó a México. Y todavía ella se lo cuenta, él ya estaba muy enfermo. Sí. Pero alcanzó a saber. Porque lo que nos insistía mucho a nosotros es hagan que regrese. Porque él no podía, ahora sí que como arqueólogo gringo lo tenían atado de manos porque era pelear contra una familia en Estados Unidos y era muy contra los suyos, casi. Los suyos. Y a nosotros pues no. Entonces mueren 3 gringos otra vez a su regreso. Wow. Y dices, wow, se ha llevado bastante gente. Sí. Entonces dices, bueno, muy bien, ya empieza todo este rollo se empiezan a hacer conferencias, ponencias a su alrededor, empiezan muchas visitas y empieza a preguntarse uno, ¿qué sigue, no? El siguiente paso es restaurarla. Claro. ¿Cómo la vamos a restaurar? Y se suma a la Embajada de Suiza. Suiza paga la restauración y el traslado a Chalcatzingo, que es algo que luego no se menciona mucho, pero el traslado fue muy caro. O sea, fue muy caro, uno piensa que solamente es como traer. Ay, sube la piedra, no, fue carísimo. ¿Cómo fue? Porque no es muy sé caro. Exactamente, porque contratar ese tipo de grúa, las personas especializadas que la embalen, que la metan a la caja. Tiene que venir perfecta, no puede ser que la avienten y ya. Exacto, y no se puede dañar. Sí. Entonces fueron muchos especialistas, un grupo de especialistas embalándola. El transporte dedicado, la gente que iba cuidando. Y luego llegar aquí, hacerla que descienda, meterla, acomodarla, que esté bien, acomodar todo o sea, es todo un trabajo de especialista. Sí, no puede ser cualquiera. Entonces no cualquiera, entonces sí fue caro, pero la embajada pagó, ellos dieron un presupuesto para la restauración y para el traslado. Entonces, gracias a eso, pues llegó hasta Chalcatzingo. Ya el aporte de aquí del municipio en ese momento fue que nos ayudaron a acondicionar el museo, porque estábamos que no tenemos dónde meterle. Yo les decía en el museo, pero está bien feo, pero está dañado, pero ya se cayó. Pues que nos ayuden y le pedíamos mucho al presidente municipal y al final se logró. Y también con apoyo, ¿por qué no decirlo?, de vecinos. Hubo un vecino y un arquitecto de la UAM que me donó un bote de pintura para que las rejillas de afuera no se vieran tan feas. O sea, de poquito en poquito hasta eso. Sí. Wow. Sí, nosotros pusimos unos tubos, vinieron para las bases de las piezas que están en el museo. Sí. Nos donaron la pintura, nos donaron su trabajo los estudiantes de herrería de la UAM, vinieron a hacer todas las bases de fierro. Yo pensé que como Claudia en ese momento, parece que fue Claudia la que... No, todavía estaba AMLO, fue AMLO, ¿verdad? Sí, AMLO. Yo pensé que pues como se mencionó muchísimo como un logro del país o algo así, pues le iban a invertir pues dinero. No, pues si no le pagaron el pasaje ni al arqueólogo, pobrecito. Ay, Dios mío. Bueno, pero sí mandaron el avión, eso sí hay que Bueno, sí, pero pues... Pero la inversión, no. Bueno, el municipio puso una parte. Sí. Acondicionaron las luminarias, la limpieza, el cambio de baños, la teja para que estuviera decente el museo. Sí. La pinturita
de las rejas de las ventanas. Ujú. Y te digo que hubo donatarios de la comunidad y ajenos que dijeron, no, yo le dono un bote de pintura, yo le ayudo a arreglar esto. Entre No, todos. y entre todos se hizo. O sea, sí fue un apoyo de mucha gente. Sí. Y todavía la pieza que está afuera, no sé si pasaron o pueden pasar después a ver, hay una réplica. Hay una réplica. Esa la mandó a hacer un vecino, que él es de la Ciudad de México, pero tiene ya una casa aquí. Y él mandó a hacer, dice, esta para que la pongas en el museo afuera, para que la gente ahí la agarre, la toque, se tome fotos. Entonces es para que no toquen la pieza original, porque da tentación. La verdad es que dices, ay, la pieza no, no, porque la podemos dañar. Entonces se hizo todo eso en torno a la pieza. Entonces antes de que llegara a Chalcatzingo, pues ya había mucha presión. Porque, ¿cuándo llega, Caro? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega Arqueólogo? Sí, entonces le preguntaron a usted, ¿verdad? Ya pronto, va a llegar pronto, la están restaurando, Yo estuve en todo el proceso de restauración supervisando, o sea, yo me iba 2 veces a la semana a Cuernavaca para ver qué estaban haciendo. Entonces estuve al pendiente siempre. Y ya que llega el momento, se decide que un día, en febrero, se da la fecha, fue 12 de febrero, el día que llega. Entonces, pues a mí me toca convocar a la comunidad con las autoridades que ya teníamos y todo, de que si pueden pues ayudarnos para que se reciba con lo que se pueda, ¿no? Con lo que se pueda. Sí. Igual la gente adornó con flores de papel. Todo el pueblo, sí, fue muy bonito, me acuerdo, o sea, toda la gente estaba emocionada desde que se dio la noticia hasta que llegó a Cuernavaca, y después cuando se dijo que ya iba a venir a Chalcatzingo, todos estaban bien contentos, bien emocionados. Sí. Toda la gente pues adornó, incluso como dice usted, o sea, fue un regreso muy bonito y pues muy esperado por todos. Y me acuerdo, yo estaba trabajando, pero aún así pues me tocó ver en la calle toda la gente pasando y todo el relajo, toda la fiesta que teníamos más que nada en el pueblo, y se sentía la vibra de que estábamos muy contentos en el pueblo por el regreso de pues esta piedra. Pues le gritaban, bienvenido a tu casa, qué bueno que ya volviste. Una señora que es curandera, doña, se me olvidó su nombre ahorita, pero es la esposa de don Gera. Ella, pues lo saumeó el camión cuando venía, bienvenido a tu casa, qué bueno que ya volviste, bla, bla, bla. O sea, le dieron discursos y así, le gritaban, y toda la gente veníamos entre enfrente del camión y atrás del camión. Yo no estuve tranquila desde que llegó a Cuernavaca hasta que vi el camión aquí entrar y dije, ya. Ya está. Yo tenía la zozobra porque yo trabajo para el instituto y yo sé que podían cambiar las cosas en cualquier momento. Entonces, eso es complicado. Yo decía, no quiero que se la lleven al museo. O sea, ni siquiera cuando estuvo en Cuernavaca, cuando se anunció todo, usted no estaba 100%. No estaba 100% tranquila, porque yo decía, hasta que no esté en Chalca. El día que esté en Chalcatzingo yo voy a estar bien tranquila. Ya ahí se hacen otro tipo de gestiones, ya vamos a buscar que si el museo, qué le falta, qué le sobra, cómo está, pero ya está en su casa. Y ya no se la van a llevar de aquí. O sea, cuando yo dije, una vez entrando a Chalcatzingo, de ahí no sale. Entonces, eso era lo que yo quería. Lo que muchos queríamos, ¿no? Todos queríamos. Todos queríamos eso. Y el día que llega, pues sí es muy emotivo y muy emocionante. Muy bien. Además, el día que llega es un día que es importante para la cosmovisión mesoamericana. Es el año, ¿qué fue ese año? Fue el día 12 de febrero, año 1 casa, algo así. Entonces, en el 1 casa regresa a su casa. Entonces, todo se conectó, todo. Wow. Todo, y dices, ay, wow, y luego la gente emocionada. Yo nunca había visto tanta gente afuera, nunca he vuelto a ver tanta gente afuera del museo. O sea, desde esa vez, hace un año, no he vuelto a ver tantas personas, pues con la expectativa y llegando y contentos y viendo y recibiendo y viendo la pieza. Ya luego las autoridades, ya lo de autoridades se hizo a los 8 días, ¿no? El 18 ya que sí, la gobernadora. La presentación y todo. Ya la presentación, la apertura del museo, y aún así entró mucha gente, vinieron muchas escuelas y estuvo la pasadera de gente, estuvo muy bonito, fue muy emotivo. Y este año le celebramos su primer año, le hicimos su champurrado. Como es debido en el pueblo. O sea, no hay cumpleaños sin champurrado. Claro. Entonces le hicimos su champurrado, invitamos a un grupo de historiadores de la Ciudad de México que tenían ganas de venir, les dije, vengan ese día, porque ese día celebramos un año de que llegó, el 12 de febrero. Y sí, se dieron la oportunidad, ellos tenían un congreso, nos habían invitado a mí, al arqueólogo Cuautli, a dar unas presentaciones. Yo les hablé sobre el monumento y les dije, los invito el día jueves, que cumple un año de haber llegado a Chalca, que vayan con nosotros a festejar. Y se fueron muy contentos, además probaron el champurrado de Chalca, comieron pan de Chalca. La cultura, el lugar. Se fueron fascinados, y vino doña Calla. ¿Doña Calla? No, doña Cata. Doña Catalina. Ella vino a hacerle le pusimos su ofrenda de fruta, de flores.
por su cumpleaños, primer año de regreso en Chalca. O sea, sí lo anunciamos, pero como que fue muy rápido y no vino mucha gente. Vamos a ver el próximo año qué le hacemos. Ojalá que se haga más grande. Más grande. Hay que procurar, ahorita no pudimos, pero el siguiente. Pero su champurrado no falló. Eso no falló. Tuvo su champurrado, como todo en Chalca. Sí. No tendrás otra cosa, pero champurrado el día de tu cumpleaños, seguro, aunque sea una olla te lleva. Tiene que haber. No puede faltar. Pues así la historia del monumento, la verdad fue muy bonita. A mí me sigue emocionando nada más de ver las imágenes, todo lo que procuró. Y ahorita, pues el siguiente paso es la construcción de un museo. Sí. De un nuevo museo que albergue toda la escultura en piedra que tenemos, que aquí tenemos varias. Pues tenemos piezas. aquí varias, lo que estoy viendo. Sí, hay varias piezas que ya no hay cabida en el museo para exponerlas. No, está muy pequeño. Porque es muy pequeño. Allá hay una muestra apenas, pero aquí es la unidad de investigaciones donde todos los arqueólogos hacemos magia, bueno, no magia, pero hacemos el truco de investigar lo que tenemos de Chalca y de muchos lugares del oriente del estado. Entonces sería un museo más regional que solo de Chalca. O sea, va a ser un museo que albergue y que muestre la riqueza cultural del oriente del estado, porque el oriente del estado está muy rico todavía, es muy rico, pero está muy abandonado. Sí, en sentido de que no se le da promoción cultural, difusión, eventos. Todo se concentra hacia Cuernavaca, Temisco, de Cuautla para allá, de los balnearios para allá. O sea, ven Morelos como un gran balneario, y pues sí lo es, pero también hay... Pero está esta parte muy bonita. Y esta zona es muy rica, tan rica es que en el siglo XVI la corona española y el marquesado del Valle, que eran los herederos de Hernán Cortés, se peleaban por esta franja. O sea, se llegaron a pelear por toda esta región. Esta región tuvo nombre. A la llegada de los españoles se le conocía como las Tlalnahuas. Y había 14 pueblos que conformaban esta región. Y esos 14 pueblos siguen estando como, no en extrema pobreza, pero sí muy olvidados de todo lo que implica el estado de Morelos. Entonces, ahora últimamente pues ya le han puesto atención, la presidenta de la República ya vino, que eso sí es histórico, ya vino a Jantetelco, la gobernadora viene muy seguido, le gusta Chalcatzingo. Entonces, ya se está prestando y yo creo que Chalcatzingo vuelve a ser el foco, el eje, lo que fue en la época olmeca, el centro rector. Entonces vuelve a ser un centro rector para difundir la riqueza cultural de todo el oriente del estado. Porque esta riqueza cultural va más allá de lo material, es humana. O sea, la riqueza cultural del oriente del estado de Morelos es todos los pueblos que la conforman, o sea, es de calidad humana. O sea, hay una gran cantidad de costumbres, tradiciones que se han preservado por años y por siglos. Entonces es muy rico el oriente del estado. Y hay que recuperar, y hay que difundir y hay que conocer. Que vengan a visitarnos, así que pues ya saben, estamos aquí. El museo, ¿qué días está abierto? Bueno, el Museo Chalcatzingo está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El último acceso es como 5:30. Y la zona arqueológica está abierta todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los accesos al museo son gratuitos para todo el público en general. La zona arqueológica sí tiene un costo, el costo es de 80 pesos para nacionales, 145 pesos para extranjeros, pero hay muchas excepciones de pagos. Hay gente que no paga, como los niños menores de 13 años, estudiantes, maestros con credencial vigente, pensionados, jubilados, INAPAM con credencial, tercera edad, discapacitados, guías de turistas y poblaciones indígenas aledañas. Entonces, son muchos los que no pagan. Entonces, un ejemplo de las poblaciones indígenas. Chalcatzingo, la primera, ellos nunca han pagado y no van a pagar. Claro. Y pues, ¿quién estaría cerca? San Marcos. No sé si creo que Amayuca ya es como comunidad indígena. ¿Quién sabe? Pero se han autodenominado ya y creo que los han registrado ya como comunidades indígenas a varios más. Claro. Entonces, cualquier comunidad que esté en esta categoría, pues bienvenidos. Y son bienvenidos. Y conozcan Chalcatzingo, respeten Chalcatzingo, porque luego no lo respetan mucho, pero se les invita a la y también exactamente mencionar eso, que cuando vengan, no tirar basura, principalmente tenemos que tener que cuidar la fauna, la flora, todo lo que hay. Ahorita ya hay más restricciones, porque antes entraba quien sea, metían todo lo que sea, hacían fogatas, hacían sus carnitas asadas. Hay que cuidar nuestra fauna. Tenemos un punto que los biólogos lo llaman como una isla con endemismos. O sea, tenemos vegetación endémica, fauna endémica, hay que cuidarla. Hay que evitar tirar animales
domésticos, porque se nos plaga de gatos o de perros y matan a la fauna. Sí. Hay que evitar rayar las piedras, tenemos grafitis que no teníamos antes. Sí, o sea, principalmente eso, los jóvenes a veces yo creo que pues no valoran lo que hay o no saben, simplemente no tienen el conocimiento y pues actualmente ya se está cuidando mucho más, cosa que antes no, y pues desgraciadamente antes hubo gente que fue a grafitear, a tomar, a dejar ahí su basura, vidrios. Muy mal, y se les hace la invitación a cuidar esto que tenemos, que es nuestro, que es muy valioso y que pues es nuestro más que nada, es como si fuera nuestra casa, o sea, cómo la vamos a tener sucia o así. Si sigue perviviendo como está, es porque la cuidaron nuestros antepasados. Claro. Y me refiero a los de no más de 100 años. Sí. Los abuelos, los bisabuelos. Entonces hay que seguir esa tradición de cuidar este paraje y todo. Y vamos a tocar un tema sencillito. Las luces del Cerro de Chalcatzingo. Mucha gente estuvo esperando esto y se preguntó muchísimo. Y se hizo famoso un par de días. Sí, en un par de días. Sí. Son luces LED. Son lámparas modernas que alguna persona de manera inapropiada, que es lo que estamos comentando que no hagan, subió y las clavó en el Cerro de Chalcatzingo y son las luces que ha visto mucha gente que tratan de explicar. Son focos, los vamos a ir a quitar pronto con personal y con equipo especializado para evitar daños o riesgos, pero las vamos a mostrar próximamente en una publicación para que sepan qué son esas luces. A alguien se le ocurrió y ese tipo de ocurrencias no deben suceder porque si no mucha gente va a hacer cosas que no deben. Sí, o sea, no se le va a hacer fácil como todos y esto es ilegal. Es ilegal además. Claro, tiene que tener consecuencias. Sí, va a tener consecuencias legales. Claro. Cuando lo descendamos y lo bajemos. Sí, muchas gracias por la invitación y por... A ustedes por prestarnos el tiempo. Y antes de irnos, tengo unas preguntas un tanto, pues acá, aparte, por así decirlo. Tenemos actualmente la piedra más famosa que pues es el Portal. ¿Usted cree que haya algo más enterrado que próximamente o en algún futuro tenga el mismo, pues no sé, impresionante valor histórico, historia o algo así? ¿Qué tanto? Porque una vez me contaron que no está ni el 50% descubierto de todo lo que hay en el cerro, de las piedras. Si bien el 20%. El 20% tenemos afuera. Descubierto. Wow. Detrás del Cerro Delgado hay una gran ciudad. Atrás del cerro. Paraje que se llama Tetla, conocido como Tetla, sí. Hay un conjunto piramidal muy grande. La pirámide más alta mide 20 metros. ¿Es una pirámide como tal? Es una gran pirámide. ¿Y está enterrada? Está pues ya se ve, con la el tiempo se ha ido enterrando. Pero fue una pirámide. Pero fue una gran pirámide. Ahí hay que invitar a la población a que no dañe, a que no cuidar esa parte, a que no destruya, porque ya la gente siempre ha sembrado y eso no tiene ningún problema. Eso está bien. Porque lo hacen de manera, digamos que tradicional y allá casi todos son pitayas. Y no rascan tanto, por así decirlo. Pero cuando ya empiezan a excavar, hay que tratar de evitar que no quieran poblar. Los cerros de Chalca son naturaleza. Son un acervo natural, biocultural muy importante. Entonces hay que cuidarlos. Si no los cuidamos nosotros, créanlo que esto se va a destruir en poco tiempo. Sí, más que nada, pues la gente de afuera muchas veces viene, compra terrenos, hace sus casotas o así. Y como dice usted, Tecla, mi abuelita tiene un terreno allá, tiene sus pitayas, tiene sus plantas y así. Muy bonito lugar, la verdad. Y poco a poco se está construyendo más viviendas ahí. Eso es lo que tienen que evitar. Tienen derecho, pero pues de preferencia no, ¿verdad? Sí, pero no. Sí, pero no tienen derecho. ¿Cómo es eso? Porque es ejido. No se debe construir casas en ejido. Okay. Y mucho menos en cerro. Claro. Porque no se pueden propiciar los servicios en una parte serrana, y menos si es un lugar protegido. Sí. O si es un lugar que es único. Entonces tendrían que ver las autoridades y ir invitando a la población a que trate, o sea, que sigan teniendo, pero que lo mantengan lo más natural, como lo mantuvieron los abuelos por siglos. Claro. Es un paraje muy bonito que hay que cuidar. Sí. Y las pitayas pues no le van a dañar, siempre han sembrado cosas, entonces son plantas, al final esas no dañan como daña el ser humano queriendo construir una casa. Sí. Para vivir, entonces ahí eso implica después drenaje, después agua potable, después muchas cosas que van a ir destruyendo, porque todo lo que hay debajo es arqueológico. Sí. Ahí. Entonces vamos a ver qué pasa, esperemos que se cuide. Bueno, pues sí, ahí sí que cuiden, ayúdennos a proteger la zona arqueológica, el cerro, nuestra casa, el pueblo más que nada principalmente.
se les hace la invitación a toda la gente que vengan a conocer la piedra. Hay muchísimos. El portal al inframundo. El portal al inframundo, que yo me quedé mucho con la idea de que le dieron, como dice usted, el amarillismo. El portal del inframundo, así se llama. Y pues no solo eso, también pueden visitar, pues adentro del cerro hay muchísimas piedras que también están los tallados, los 3 felinos. Mi hermano estuvo trabajando cuando fueron las excavaciones y me parece que él también estuvo cuando encontraron los 3 felinos. Sí, ahí le tocó. Y pues muy, muy bello todo eso y pues ojalá que si tienen piedras en sus casas, porque la verdad mucha gente tenemos, incluso yo en mi casa tengo piedritas que de barro, cosas así que hemos ido encontrando a lo largo pues de la vida, nuestros abuelos, nuestros padres o así, cuidarlos, ¿no? Y me imagino que cuando sea el museo habrá una invitación a que se regrese. Sí, cuando se reaperture el nuevo museo que tenga la capacidad, se les va a invitar a que sean, ya sea que sean guardianes de ese patrimonio, se lo pueden registrar, se puede registrar ante el instituto y quedan como, ustedes como guardianes de, Sí. y hacer una exhibición, y quien lo quiera dejar para el nuevo museo, adelante, porque ya ahorita tuvimos un regreso de una piedra, que es un fragmento de la escultura de un sacerdote, y la regresó alguien de la comunidad. Claro. No quiere que se sepa su nombre, pero la regresaron, la tenía en su jardín, y la regresó y ahora está en el museo. Increíble. Entonces, estas piezas son valiosas en un museo porque están al acceso de todo el público. O sea, todo el mundo la podemos conocer, todos los mexicanos, todos los extranjeros. Entonces, quien quiera conocer el patrimonio cultural de Chalcatzingo lo va a conocer en el museo. Y ojalá que... Y en tu casa, pues no. No, o sea, en tu casa nada más vas tú a lo tener, ves, es tu precioso, tu tesoro, pero es más valioso si lo compartes con tu comunidad. Sí, que lo veamos todos y que regrese a donde es, más que nada aquí al cerro. Así es. Sí, pues yo creo que por el momento sería todo. Le agradezco muchísimo su tiempo. El día de ayer pues le platiqué que teníamos este proyecto y usted con gusto me dijo que sí, que viniera a entrevistarla. Y pues esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido muchísimo, que pues compartan, le den like. Y vengan pues, a Chalcatzingo. Y vengan a Chalcatzingo principalmente a visitarnos, a consumir la comida, a consumir todo lo que quieran. A conocer el pueblo. Y a conocer la gente, el pueblo, tradiciones, hay muchísimas cosas. Y pues agradecerle a Antojitos Mexicanos Doña Toña que nos brindó el café del día de hoy. Muy delicioso, siempre. Visítenlo, está frente a la primaria de Chalcatzingo y pues se les hace la invitación igual si quieren patrocinar, si quieren pues de manera económica para comprar más equipo, para sus productos, si tienen algún producto y quieren que estemos acá consumiendo, que se muestre. Pues más adelante habrá más programas y pues ustedes pueden acercarse aquí a la página. Y pues sería todo de mi parte, yo creo. Muchísimas gracias. Espero poder volver a entrevistarla en algún futuro, ya sea pues, para hablar de otras cosas. Otros temas, los que quieras. Tenemos mucha tela de donde cortar. Y bueno, este podcast se llama Entre Mundos y pues todos vivimos en un mundo, pero pocos se atreven a cruzar a otros. Esto es el podcast del día de hoy, nuestro primer episodio y pues muchas gracias a ustedes, a todos y pues nos despedimos. Hasta luego, muchas gracias. Y corte. Bien, entonces.